La primera metáfora que te propongo que exploremos es el tablero de ajedrez. Imagina por un momento un tablero de ajedrez. Este tablero no es común, no es ordinario. Es el escenario de una batalla interna que se libra dentro de cada uno de nosotros, de nosotras. Las piezas blancas y negras representan los diversos pensamientos, sentimientos, recuerdos y sensaciones que experimentamos a lo largo de nuestra vida. Podemos ver las fichas negras como aquello que simboliza aspectos que consideramos negativos o desafiantes, donde podemos incluir ansiedad, miedo, sufrimiento, tristeza, duda, rabia. Y por otro lado tenemos esas fichas blancas que podrían representar la felicidad, seguridad, amor, confianza, momentos que engloban todo esto. Aquí tenemos estas fichas de nuestro tablero que son negras y blancas. Ahora la mayoría de nosotros hemos sido entrenados para jugar a este juego de la vida intentando controlar el tablero, moviendo las piezas con un gran esfuerzo para mantener las blancas en el campo y eliminar las negras. Nos esforzamos muchísimo, luchamos y a veces nos desesperamos intentando gestionar el flujo interminable de pensamientos y emociones, creyendo que la victoria es tener solo las fichas blancas en el tablero. ¿Te reflejas en esta manera de jugar en este tablero de la vida? Entender que de forma común lo que hacemos es mantener una lucha donde solo queremos que estén las fichas blancas. Solo quiero fichas blancas. Y las negras entro en una batalla interna en eliminarlas. Y nos movemos constantemente así. Desde esta metáfora se nos invita a dar un giro y adoptar una posición completamente diferente. En lugar de ser el jugador o jugadora enfrascada en esta eterna batalla, se nos anima a convertirnos en el tablero mismo. Y es importante este cambio de visión. En vez de quedarme enredado en este juego eterno, en esta batalla de blancas, de negras, de quitar unas, de guardar otras, vamos a dar un paso atrás y a convertirnos en ese tablero. En vez de identificarnos con las piezas, con los pensamientos y emociones que van y vienen, la idea es poder ampliar nuestra perspectiva, a ser el espacio en el que todos los pensamientos y emociones aparecen. Al igual que el tablero sostiene tanto las piezas negras como blancas, sin preferencias, sin juicios, sin ser alterado por ellas, nosotros también podemos aprender a sostener nuestra experiencia interna. Esto no significa resignación o pasividad, significa comprensión y aceptación. Este punto de comprensión y aceptación es clave, es entender que en el tablero de nuestra vida habrá fichas negras y blancas. Y en vez de quedarnos enfrascados en esa batalla, en esa lucha, por tener unas fichas, por eliminar otras o por identificarme únicamente con una ficha del tablero, se trata de que podamos ser ese tablero, ser ese espacio, por ejemplo, en nuestra mente, de observar todos esos movimientos que aparecen, percibir emociones, pensamientos, darnos cuenta de las experiencias que vivimos, todo desde ese tablero que sostiene tanto lo blanco y lo negro, entre comillas. Esta nueva perspectiva nos ofrece una libertad increíble. Ya no estamos atrapadas en esa lucha constante de tratar de controlar lo incontrolable. Y este punto es clave. Vivimos en un intento de control que no es posible. Podemos observar nuestros pensamientos y emociones sin engancharnos, sin tener que reaccionar a cada uno como si fuera una amenaza o un mandato que debo seguir. Es decir, aparece un pensamiento, entre comillas, positivo, entonces me quedo con él, tengo que pensarlo, me apego mucho y cada vez que aparece algo que no me gusta lo veo como una amenaza y entro en lucha. ¿Cómo te manejas con el tablero de la vida? ¿Cuáles son esas fichas que intentas constantemente controlar? Desde esta propuesta, desde este lugar de observación, de ser el tablero, tenemos la capacidad de elegir cómo queremos actuar. En lugar de ser arrastrados por la corriente de nuestra experiencia interna, podemos comprometernos con acciones que estén en línea con nuestros valores más profundos, es decir, elegir acciones que estén unidas
a lo que es importante y valioso y significativo en nuestra vida. Incluso cuando nos enfrentamos a pensamientos y emociones difíciles, siempre podemos tener esa dirección porque tenemos esta capacidad de entrenar la observación, de poder elegir cómo actuar. A pesar de las fichas que hay en el tablero, yo tengo esa capacidad de elección, porque en esa comprensión, en esa observación, encontramos esa verdadera libertad. Y esto es la clave. Si quiero ser más libre, tendré que adoptar una nueva perspectiva de enfrentar a mis fichas negras y blancas. Por tanto, esta metáfora del tablero de ajedrez nos enseña una lección valiosa. La verdadera libertad y paz vienen no de ganar la batalla contra nuestros pensamientos y emociones, sino de cambiar la manera en que nos relacionamos con ellos. Fíjate que de forma común, constantemente, hay un lenguaje que compartimos en la sociedad de la batalla. La lucha contra los pensamientos negativos, la batalla en contra de la ansiedad, la batalla en contra de la tristeza. Estamos siempre en una lucha constante. Date cuenta también de esa lucha interna que tenemos. Y aquí hacemos ese cambio, porque la paz, la libertad viene de aquí, de cambiar la manera en que te relacionas con todo lo que pasa en tu experiencia interna. Y eso genera una mirada totalmente diferente de aquello que vives cada día. Entonces, ¿tiene sentido para ti soltar esta batalla que sabemos que no la vamos a ganar? Que sabemos que no podemos controlar todo ese flujo de emociones, de pensamientos que aparecen, pero sí podemos ser ese tablero, ese espacio de conciencia que sostiene las fichas negras y blancas. Al convertirnos en el tablero, abrimos un espacio de aceptación y compasión hacia nosotros mismos, y desde ese espacio podemos mover las piezas de nuestra vida de una manera más consciente y alineada con lo que verdaderamente importa. En vez de dejarnos llevar, arrastrar por emociones, por pensamientos, podemos manejar esas fichas del tablero desde esa aceptación, desde esa compasión, teniendo presente qué es lo que verdaderamente me importa. Voy a trabajar con todo esto que pasa dentro de mí o con todo lo que pasa en mi vida, teniendo presente lo que verdaderamente importa, desde esa conciencia, y verás que todo cambia. Así que la próxima vez que te encuentres atrapado, atrapada en esta lucha, recuerda el tablero de ajedrez. Recuerda que tienes la opción de ser el espacio en el que ocurre todo, de observar sin juzgar, de aceptar sin resignación y de actuar de acuerdo a lo que es valioso en tu vida. No de acuerdo a tus miedos, sino de acuerdo a lo que es importante para ti. Pero para eso tenemos que hacer este cambio de perspectiva. Si te sigues quedando en la batalla de fichas negras y blancas, odiando entre comillas las negras, intentando eliminarlas y solo quedándote con las blancas, vas a seguir eligiendo sin darte cuenta desde el miedo, desde el control. Pero si hacemos conciencia vamos a poder elegir desde lo que es importante, desde lo que es valioso, porque entiende que en la vida hay fichas negras y blancas, y esto es una realidad. Espero que esta metáfora del tablero de ajedrez te haya ofrecido una nueva perspectiva sobre cómo enfrentar los desafíos internos y externos de la vida.